Te adoramos, Señor. Hoy vamos a tocar un tema muy interesante, muy importante para la iglesia, el cuerpo de Jesucristo. Vamos a correr Biblia. En otras palabras, vamos a mirar muchos versículos bíblicos. Vamos a tratar de traer mucha información. Yo espero que no vaya a ser muy tedioso para sus mentes. Por favor, recuerden que la palabra de Dios es una palabra sagrada. Es la voluntad de Él para los hombres. Y a veces el cuerpo, nuestra carne, que no quiere y no puede saber nada de Dios, trata de oponerse a la lectura bíblica. Hoy vamos a hacer una lucha especial en contra de esa situación, porque hay mucha información que es muy necesario que nosotros la tengamos, que la recordemos y que la practiquemos. Muy bien. Y yo les digo todo esto porque hay un tema muy importante para todos nosotros, el cual es la salvación y la vida eterna. ¿Estamos de acuerdo? Es lo más importante. De hecho, por eso es que nosotros estamos reunidos aquí, porque estamos procurando la vida eterna, la salvación de nuestras almas. Y no es fácil. Hay un enemigo muy poderoso allá afuera que trata de vendernos un mundo de colores, un mundo muy bonito, para que nosotros desviemos nuestra atención y nuestra mirada del propósito por el cual Dios nos puso en este mundo. El propósito de Dios con tu alma no es dejarte aquí en este planeta y darte unas cosas muy bonitas en este planeta, no. Él pone un sitio limpio, seguro, hermoso, para que tú crezcas al conocimiento de Él, pero la verdad, el destino de nosotros es la vida eterna. Esa era la mente del Señor desde el principio. Qué triste que esta perspectiva de la eternidad cambie según la percepción o la imaginación de cada persona. Da lástima cómo cada persona ve la salvación o la vida eterna de una manera diferente. Y digo yo que da lástima es porque todo está tan perfectamente explicado en la palabra, tan claro en la escritura, pero a veces parece que esto no fuera suficiente para que nosotros le diéramos crédito a esas palabras. Por el contrario, según el conocimiento o la ignorancia de cada una de las personas que piensan o hablan acerca de la salvación, entonces ellos se imaginan lo que es esa vida eterna. Hablan del cielo o hablan del infierno o hablan de la existencia de nada en absoluto. Se mueren y aquí se acaba todo. Todo depende de lo que ellos tengan en su cabeza. Literalmente, mis amados, esto lo estamos viviendo nosotros y vemos cómo el mundo entra en esa decadencia de que ya no quieren hablar de las cosas del cielo ni las cosas celestiales. No quieren saber nada del cielo o nada del infierno. Todo lo cuestionan, todo lo dudan o lo critican. Y eso se está convirtiendo en parte de nuestra cultura y también en parte de la ciencia. De más crece la ciencia, de más atacan las cosas espirituales. De más el mundo se hunde en el pecado, que más lejos quieren estar de las cosas celestiales o divinas. Pero de todas estas, ¿cuál será la verdad? ¿Cuál será la realidad de lo que hay después de la muerte? Esa es una muy buena pregunta. Y aunque este es un tema susceptible y controversial para mucha gente, especialmente para la gente que no quiere saber nada del Señor, es importante para nosotros que clarifiquemos qué la Escritura habla al respecto de eso. Para ello, mi amado, yo voy a tomar como ejemplo lo que en el mundo se conoce como un juicio. Cuando en el mundo van a determinar, por medio de un juicio, si algo es verdad o algo es mentiras, entonces ellos van a utilizar lo que nosotros conocemos como los testigos y las evidencias. Y dependiendo de los testigos y de la evidencia, dice, o eso es verdad o eso es mentira. Cierto que sí, eso lo hace el mundo. Pero ¿de dónde el mundo sacó eso de juzgar una cosa verdadera o falsa dependiendo de los testigos y de las evidencias? Pues lo sacaron de la Escritura. Esto ya estaba en la mente de Dios desde hacía muchísimo tiempo. De hecho,
El Señor lo determinó así en su palabra. Mire esto. Deuteronomio capítulo 19, verso 15. Dice, no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Y eso es algo que nosotros vemos vigente en el mundo en el día de hoy. Cuando una persona es llevada a una corte, el testimonio de una sola persona no es suficiente para enjuiciarlo, para acusarlo. Dice la Escritura, 2 o 3 testigos. Pero aquí es donde nosotros tenemos que ser inteligentes y pensar. Si para el mundo, oiga lo que le voy a decir, si para el mundo 2 o 3 personas testifican algo, eso es valedero, ¿cuánto más lo será para el Señor que conoce nuestros corazones? Si para el mundo eso es válido, al punto, mire, de la delicadeza de ese testimonio, Deuteronomio 17:6, mira esto, por dicho de 2 o de 3 testigos morirá el que hubiere de morir, no morirá por el dicho de un solo testigo. Si el testimonio de 2 o 3 personas podían terminar con la vida de alguien, ¿cuánto más será el testimonio de Dios que conoce nuestros corazones? Mire, uno solo no es suficiente. Uno solo no es suficiente para sostener una ofensa. Uno solo no es suficiente para condenar a alguien. Pero 2 o 3 testigos, esto es importante. Es importante que nosotros lo entendamos, lo comprendamos. Porque todo esto, mi amado, tiene un propósito. Dios lo planeó así para nosotros los hombres. Esto era un plan de Dios. No solamente servía para poder juzgar a una persona o condenarla a muerte, pero también se utilizaba para resolver un conflicto. Miren esto. Segunda de Corintios capítulo 13, verso 1. Esta es la tercera vez que voy a vosotros. Por boca de 2 o de 3 testigos se decidirá todo asunto. Siempre ha estado en la mente de Dios el respaldar los hechos o los actos con testigos. Esos testigos le dan la credibilidad a la información a cual se está juzgando en ese momento o se está examinando. Por favor, preste atención, esto es muy importante, muy importante. Una palabra clave aquí es decidirá, decidir, una decisión. ¿Qué es una decisión? Una decisión es una determinación definitiva que se adopta en un asunto con firmeza y seguridad. En otras palabras, cuando 2 personas o 3 personas decían, sí, yo lo vi, la resolución terminaba ahí. El conflicto terminaba ahí, el juicio terminaba ahí. O era libre o era condenado. O era libre o era acusado. Una de dos. Se decidía. Algo se le ponía punto final a esa situación. Un conflicto. Nosotros sabemos que la Biblia dice que Dios es un juez justo. Salmo 11:7. 7:11. Dios es un juez justo. En otras palabras, Él como juez sabe lo que significa el valor del testimonio de 2 o más testigos y las implicaciones legales que eso tiene. Piénselo por un momento. Si todas estas cosas son legítimas en el mundo, ¿cuánto más lo serán las cosas celestiales? Bastaban 2 o 3 personas entonces para determinar con firmeza la decisión de un asunto. Cuando nosotros hablamos del cielo o del infierno, de las cosas que la gente ya no quiere hablar, las cosas de esta vida o lo que hay después de la muerte, mire, mi amado, yo entiendo que mucha gente pudiera cuestionar la veracidad de la información del cielo o del infierno. ¿Cierto que sí?
La gente le va a decir a uno, no, pero ¿quién se ha muerto? ¿Quién ha vuelto de la muerte? Y podría ser algo bastante cuestionable. Pero mi amado, Dios es magnífico en santidad. ¿Usted cree que Dios no sabe qué es lo que nosotros los hombres pensamos? ¿Qué es lo que nosotros estamos cuestionando de Dios todo el tiempo? ¿Usted cree que Dios no sabe si en nuestra mente de verdad nosotros creemos que hay una vida después de la muerte o no? Que hay un cielo, que hay un infierno, o que hay un Dios en el cielo. Él lo sabe todo, Él es perfecto. Con todo y eso, Él hizo algo, no por Él, porque Él todo lo sabe, todo lo que Él quiere saber lo sabe, pero Él hizo algo muy importante en su palabra para el beneficio de nuestras almas. Mire, para ayudarnos a nosotros, para ayudarnos con nuestra incredulidad, para ayudarnos a creer. Algo muy importante. Algo que debería ser suficiente. Oiga, les voy a decir esto. Debería ser suficiente para cada ser humano. Primero que todo, en Hechos capítulo 1, verso del 1 al 3, el autor de esta palabra, lo cual es Lucas, el evangelista Lucas, va a hablar acerca del ministerio de Jesucristo. Miremos esto. Un segundito, por favor. Dice la escritura: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer o a enseñar. En otras palabras, Él testificó al mundo por escrito, lo que fue el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Verso 2. Desde que Él comenzó el ministerio, verso 2 dice, hasta el día en que fue recibido arriba. En otras palabras, Lucas testifica al mundo acerca de la muerte de Jesucristo, el nacimiento de Cristo, su vida, su ministerio, su muerte y su resurrección. Todo esto lo deja como un documento escrito, lo testifica para todos y cada uno de nosotros. Verso 2 todavía dice, hasta que fue recibido arriba. Después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Mucha gente cuestiona la vida de nuestro Señor Jesucristo, su ministerio, que murió o que resucitó y que lo que Él dijo fue cierto o no. Pues ¿sabe algo? Dios tomó personas como este hombre Lucas para que el testimonio de Él quedara plasmado en la Escritura como un documento legal de que lo que se dijo es cierto. En otras palabras, Dios tiene testigos y evidencia. Testigos y evidencia. Y se presentó no una vez, dice, por 40 días. ¿Cuánta gente lo podrá haber visto a Él en 40 días? Primera de Corintios, capítulo 15, verso del 1 al 8. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Lo que estamos viendo aquí es que todo el tiempo el escritor habla de las Escrituras, como un documento escrito, un testimonio legal, legítimo, algo que ya estaba declarado. Y ahí vienen entonces los testigos, que apareció a Cefas, que es Pedro. Después a los 12 discípulos, apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció Jacobo. Este Jacobo que menciona aquí es el hermano de carne de Jesús, hermano medio de Jesús. Después a todos los apóstoles, una vez más, todos, aparte de los 12, él tenía más personas, más apóstoles. Y al último de todos, como un abortivo, se me apareció a mí, este es al apóstol Pablo. Mire, mi amado, si dos personas testifican algo contra alguien,
y lo que ellos testifican puede hacer que una persona pierda la vida, imagínate todos estos testigos que hay aquí y este documento. Si será legal para Dios o no será legal para Dios. No estamos hablando de un testigo, ni de dos ni de tres. Si fueran dos o tres, ok, cualquiera lo podría cuestionar. Pero yo no entiendo cómo esto no es suficiente para el mundo. Yo no entiendo cómo esto a veces no es suficiente para la iglesia. Mi amado, si tú amas a Dios, si tú crees en el Señor, esto tiene que ser suficiente evidencia para tu vida. De que va a haber un juicio. Y Dios va a decidir cuál va a ser el destino de tu alma. Yo no voy a hablar ahorita de los 500, tampoco voy a hablar de los 12, pero quiero hablar un poco acerca de la perspectiva de estos tres hombres, Pedro, Jacobo y Pablo. Un poquito. Cómo ellos presentan su visión acerca de lo que les tocó vivir. Comencemos entonces con Pedro. Cómo Pedro se presenta al mundo. Primera de Pedro 5:12. Dice la escritura: por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. Pedro entonces se manifiesta al mundo como un testigo. Él es un testigo ocular, tiene las evidencias. Una vez más, hay muchísima gente que tiene las evidencias de que Cristo se manifestó al mundo, que Él es real, que su testimonio es real, que los milagros son reales. En otras palabras, lo que Él prometió también era real. Él habla un poquito acerca de la gracia. Hoy no es el tema de hablar de la gracia per se, pero hablaremos quizá un poco más adelante. En la primera carta dice eso, entonces veamos a ver qué dice en la segunda carta. Segunda de Pedro 3:18. Antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria hasta ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Una vez más, Él presenta a Jesús como el Salvador. Y nos exhorta y nos llama y nos invita a que crezcamos en la gracia y a que crezcamos en el conocimiento. No se le olvide que con dos testigos era suficiente para ponerle fin a cualquier situación. Esto tendría que ser suficiente para nosotros. Lucas ya lo dijo en la carta de los Hechos, Pedro lo está repitiendo. Debería ser suficiente para que nosotros tuviéramos una conducta espiritual completamente distinta. Que fuéramos firmes en el Evangelio, constantes en el Evangelio, temerosos de lo que está por venir. Y cuando digo temeroso no le estoy diciendo que usted mantenga en el miedo, en el terror, no. Abunda en la gracia y usted se va a dar cuenta que ser cristiano es un gozo grandísimo. Porque tenemos una promesa de una vida eterna que es mejor que la que estamos viviendo en este mundo. Veamos otra perspectiva completamente diferente. Cómo Santiago manifiesta lo que él testificó. Vamos a ver las cartas de Santiago, que es el mismo Jacobo, hermano medio de Jesús. Santiago 5:8. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Pedro habla acerca de la gracia, se pone como un testigo. Jacobo, por el contrario, él nos da la certeza de haber creído en las promesas de Jesús. Él dice, afirmen vuestro corazón. En otras palabras, mi amado, asegure su corazón, tengan la certeza, la confianza de que todo lo que se ha dicho en la Biblia es una verdad. Esto no es una fantasía. De aquí va a depender el juicio de tu alma. De que tú creas esto, va a depender para dónde tú vayas. Y él dice, asegúrate, afírmate, porque la venida del Señor está cerca. Tan seguro él estaba de la venida del Señor, que él mismo en la carta de Santiago, en su propia carta, él vuelve y dice en el verso 12 del capítulo 1,
Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Bajo la perspectiva de él, entonces, él se presenta como un testigo de esta vida eterna y nos habla de la importancia de sostenernos en contra de los ataques del enemigo, lo cual es la tentación. Porque hay una promesa eterna para nosotros, para los que se aguantan, los que soportan. Él claramente creyó en la resurrección y en las promesas que vienen por esa resurrección. Es más, este Jacobo, hermano de Jesús, lo cual al principio no creyó en el Señor, después, por el contrario, se convirtió en un abogado un abogado de los gentiles. Miremos esta historia un segundito. Hechos capítulo 15, verso 12 al 14. Esta es la historia donde Pablo va al concilio de Jerusalén, donde los discípulos de Jesucristo, a manifestarle el inconveniente que está teniendo por la predicación del evangelio a los gentiles. Porque muchos israelitas estaban yendo a escondidas de Pablo, detrás de Pablo, y cuando Pablo se ganaba un alma para el Señor, estos israelitas le decían: lo que él dice es mentira. Si usted no se circuncida y guarda la ley, de nada le sirve lo que él le dijo. Pero vamos a ver qué dice el hermano de nuestro Señor Jesucristo. Hechos 15, 12 al 14. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón, que es el mismo Pedro, ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Jacobo había sido un hombre como muchos quizá de nosotros, un hombre que no había creído en Jesús. ¿Por qué? Porque se crió con él, lo vio crecer como un niño, compartió con él. ¿Cuántas cosas no habrá tenido la oportunidad de hacerlo? Cuando Jesús se presentó para el ministerio, yo me imagino a Jacobo como el hermano que le seguía en edad, diciendo: este muchachito, ¿qué estará pensando? Se ha vuelto loco mi hermano. Pero a través del tiempo y del ministerio de la vida de Jesucristo, de ver todo lo que él había hecho y después de la muerte y la resurrección, la visión de él cambia por todo lo que testificó la Escritura que se cumplió en su hermano. Mire el corazón de un hombre transformado por creer a las evidencias de la palabra y a los testigos. Ahora él se convirtió en uno de los líderes de la iglesia primitiva. Ahí no vemos a Pedro hablando. Pedro dijo: sí, yo los vi a ellos ahí. Yo estaba ahí cuando el Espíritu Santo descendió, y Cornelio y todos los que con él estaban hablando fueron llenos del Espíritu Santo. Pero ¿quién toma el liderazgo? Jacobo, el hermano del Señor, tomó el liderazgo. Y hace lo que debe hacer todo líder, lo que enseña la palabra. Verso 19. Está el mismo Jacobo en el discurso de él diciendo: por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles a convertirse a Dios, que se convierten a Dios. Miren esto, Jacobo tiene tanta madurez espiritual y llegó tanto al conocimiento del Señor que se atrevía a juzgar, a ponerle fin a cualquier discurso. ¿Cómo le iban a poner fin al problema que había resultado entre los judaizantes y Pablo? Pues por medio de la testificación de Pedro. El testimonio de Pedro y los que con él estaban fue suficiente para ponerle fin a esa situación. Entonces ahora él hace lo que la Biblia le enseña. Entonces, versos 22 y 23, entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos. ¿Quiénes son los ancianos? Pues Jacobo era uno de ellos, que es el mismo Santiago, con toda la iglesia, a elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabas, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos. Muy bien. Resuelto el problema de la judaización, si se puede decir así, Jacobo coge dos testigos que son
ahí está, Barsabas, Judas y Silas. Y los manda junto con una carta, un documento escrito y 2 testigos. ¿Para qué? Para que Pablo fuera donde los gentiles y llevara el evangelio de Jesucristo, de la vida, el testimonio de Jesucristo. Una vez más, ¿y usted qué cree que es esto? Sino las evidencias, el testimonio de muchos testigos y un documento escrito. ¿Usted cree que Dios se va a quedar sin argumentos para el día del juicio? Para el día que Él va a juzgar nuestras almas. No, aquí están los testigos y aquí está la carta, la evidencia. Así como eso fue suficiente para ellos, esto fue suficiente para que ya ningún judaizante fuera detrás de Pablo haciendo algo distinto. Eso iba a terminar todo problema. Imagínense este librito. No es chiquitico, no es pequeñito. Hoy vamos a verlo, no puedo decirlo que brevemente. ¿Quién fue entonces Jacobo? Marcos 6:3. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, José, Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas y se escandalizaban de él? Este Jacobo, de que habla la escritura, la Biblia, que se convirtió en líder de la iglesia, no era nada más ni nada menos que un hermano medio de Jesucristo. Y lo volvemos a ver en Hechos capítulo 1, verso 14. El testimonio de Jacobo es muy importante, mis amados, muy importante, porque él fue un testigo ocular de las cosas que sucedieron, a pesar de que en el ministerio de Jesús él no participó. Hechos 1:14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Ahí no está hablando de los discípulos, el versículo anterior habla de los discípulos. Esta palabra hermanos se está refiriendo a quiénes, a ellos, Jacobo, José, Judas y Simón. De hecho, la Biblia tiene 2 libros de hermanos de Jesús. Jacobo, que es Santiago, es un libro, y Judas también es otro libro, el que está antes del Apocalipsis. Los otros 2 no tienen escrito ni José ni Simón. Ahora hablemos del apóstol Pablo. ¿Cuál es la perspectiva de Pablo como testigo de la obra de redención de Jesucristo? Esta es una historia muy larga. Hechos capítulo 9, verso del 1 al 6. Esta es la historia de la conversión del apóstol Pablo. No se olvide que Pablo fue uno de los 3 a los cuales el Señor se le presentó también. Y decía Pablo, y yo fui el último al cual el Señor se le apareció. Esta historia nosotros la conocemos. Saulo, respirando una amenaza de muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco. Vemos a Pablo teniendo la misma práctica, la práctica de conseguir un documento escrito que certifica lo que él va a hacer. ¿Sabía usted, mi amado, que la Biblia es un documento escrito que certifica toda la obra de Jesucristo? Todo lo que Él ha hecho, está haciendo y va a hacer. Y que por este documento Dios va a juzgarnos a todos, a cada uno de nosotros. Ya está escrito. Todos ellos lo hemos visto. Pedro cogió cartas, Jacobo tomó cartas, él también tomó cartas. Ahora, él tenía cartas para otro propósito, ¿no? Era perseguir a los cristianos. Dice, a fin de que se hallase algunos hombres o mujeres de camino, los trajese presos a Jerusalén, mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo y cayendo a tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y él le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Pablo narra entonces cómo fue su conversión. Pero también nos enseña algo más a través de sus cartas, 1 Corintios 2:4. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y poder. Él no solamente, o la Biblia no solamente registra la conversión de Pablo,
pero también nos habla de las evidencias sobrenaturales con las que él testificaba acerca de lo que Jesús había hecho en la vida de él. Esto es algo muy importante para nosotros. El mundo le da la espalda a Dios, a sus ministros, a sus hijos. El mundo le quiere dar la espalda aún a los hechos que están registrados en esta palabra. Hechos sobrenaturales, milagros, sanidades, cosas que científicamente no tienen explicación. Aunque hay testigos y aunque está escrito, no es suficiente para ellos. Pero ya vimos que el testimonio de 2 personas podía hacer que alguien lo matara. Todavía es vigente en la mayor parte del mundo. Todavía es vigente. ¿Cómo esto no es vigente para ellos? ¿Cómo la palabra del Señor ellos no la toman con reverencia y con temor y con respeto? ¿Por qué no es suficiente? ¿Por qué? ¿Qué tendremos nosotros que pasar o vivir para que esto se convierta en algo vigente para nuestra vida? Algo real. Ciertamente, lo que ellos pasaron también quedó escrito en la Escritura. Valga la redundancia, no, quedó escrito, plasmado en la palabra de Dios. Miremos esta escritura. Yo les dije que vamos a correr Biblia hoy, lo que estamos haciendo. Si alguno dijera que no sabe cuánto fue el precio de su salvación, quiero que sepa, mi amado, que el precio que se pagó por tu alma es un precio muy alto. Porque ese precio no solamente fue la sangre de nuestro Señor Jesucristo, ese fue el máximo precio. Pero hubo otro precio que también se pagó. ¿Cuál fue el otro precio? El precio para que esta palabra llegara a tus manos. El precio que estos hombres y mujeres tuvieron que pagar para poder ser testigos de lo que Dios había dejado escrito en su palabra. Para que nosotros tuviéramos la certeza y la confianza de que todo esto es real. Se los voy a explicar en breve. Vamos a leer esta escritura. Esta es la historia en breve de nuestro hermano el apóstol Pablo. 2 Corintios 11, 23 al 28 dice: son ministros de Cristo, hablando acerca de los otros apóstoles. Ahora voy a hablar de él como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como un náufrago en alta mar. En caminos muchas veces. En peligros de ríos. Peligros de ladrones. Peligros de los de mi nación. Peligros de los gentiles. Peligros en la ciudad. Peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos y en hambre, en sed, en muchos ayunos, en frío, en desnudez, y además de otras cosas, todo no lo cuenta, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Mire, mi amado, yo no sé si usted está entendiendo de qué yo quiero hablarles en este día. Si esto no fuera cierto, ¿usted cree que este hombre hubiera pasado por todo esto que pasó? ¿Usted pasaría por 1/10 parte de esto por una mentira? Una vez dice una mentira y para respaldar la mentira uno se sacrifica. Pero mi amado, esto no es un sacrificio cualquiera y esto no es una mentira, esto es una realidad. La realidad que costó la vida de ellos. Ustedes quieren saber cómo murieron estos testigos de Jesucristo. Pedro fue crucificado boca abajo. Su hermano Jacobo fue muerto apedreado. El apóstol Pablo fue decapitado. Sin contar con los demás apóstoles que todos murieron como mártires, atravesados por lanzas, etc. Todo esto por una mentira. No, mi amado. Eso es una verdad. El hecho de que esto es una verdad, mi amado, implica que debe ser suficiente para nosotros. Para de verdad, como decía el apóstol Pablo, tengan temor y temblor delante de Dios.
Esa debería ser nuestra conducta frente a la palabra, frente al Señor, frente al Evangelio. No tomar esto como deportivamente, como hoy yo voy el domingo y tengo paz conmigo mismo y luego la semana entera hago lo que me da la gana. No, mi amado. Estamos hablando de que hombres y mujeres dieron su vida solamente para testificarnos a nosotros, para que nosotros no padeciéramos lo que ellos padecieron. Para que nosotros no fuéramos al infierno, porque aún ellos testifican de lo que es el infierno. ¿Qué más evidencia el mundo quiere? ¿Qué más quieren? ¿Qué más? Pues hay más. Vamos a nuestras Biblias, por favor. Al libro de Hebreos, capítulo 11. No lo voy a leer todo. Me encantaría. Léalo en su tiempo. Me encantaría. De verdad me encantaría. Hebreos capítulo 11. Voy a pasar volando por encima de él. ¿Quieren saber cuál es el precio de testificar? Lo que debe ser algo ciertísimo para nosotros. Míralo, aquí está. Verso 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Probablemente nosotros no lo vimos, pero todos estos testigos que va a mencionar la Escritura lo vieron, lo vivieron y lo sufrieron como Pablo. Desde el verso 12 en adelante, el escritor a la carta a los Hebreos menciona a 11 testigos hasta el verso 31. Se los voy a nombrar. Verso 4, Abel. Es el primero que nombra. Luego el verso 7 a Noé. En el verso 8 a Abraham. El verso 11 menciona a Sara. Luego en el verso 19 menciona a Isaac, a Jacob. En el 21 menciona a José. En el 23 menciona a Moisés. En el 31, menciona a Rahab. Y voy a leer el verso 32 en adelante. ¿Y qué más digo? Dice el escritor. Porque el tiempo me faltaría, como me falta hoy a mí, contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de la habilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. Perdónenme, voy a parar un segundito aquí. En otras palabras, está hablando de que la esperanza de que ellos van a resucitar. Ellos nunca recibieron los cuerpos resucitados, nada más tuvieron que ir a enterrar a su muerto con la fe de que un día se iban a levantar cuando viniera el Mesías. Y todo eso, porque todo esto es una mentira. No, mi amado, todo eso porque ellos lo creyeron. Por eso está la porción de la fe de la Escritura. Los héroes de la fe le conocemos nosotros. Otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios, azotes y además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados como Esteban, aserrados como Isaías, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas como Juan el Bautista y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas como Elías, Eliseo. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, oiga esto, preste atención a este verso. Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Perdónenme, hoy a ti y a mí estamos en este salón por fe.
De nosotros ninguno ha visto a Cristo, ninguno vio su ministerio, no lo vio morir, no lo vio resucitar. Pero ya vimos una lista de hombres y mujeres que solamente porque creyeron a las evidencias y a los que testificaban acerca de Jesucristo, hicieron cosas que nosotros ni siquiera nos pasaría por la cabeza. ¿Quién de nosotros solamente por fe permitiría que lo metieran dentro de un árbol vivo y empezaran a cortar el árbol con una sierra? ¿Quién de nosotros? Ese fue el profeta Isaías. Porque esto es real. Este es el precio de nuestra salvación. Todos estos hombres y mujeres murieron para testificar, para que nosotros creamos que el Evangelio es real, que Dios es real, que la vida eterna es real, que también el infierno es real y la condenación es real. ¿Qué más estamos esperando nosotros? Todos ellos van a testificar en contra de la gente que no cree. Se van a levantar en el día del juicio, se van a levantar. Muchos hombres se presentarán delante del Señor y le dirán: Señor, pero yo te pedía un milagro, que me hablaras, yo te lo pedía y tú no me escuchaste. El Señor dijo: ahí tenía la palabra, ahí tenía los testigos en la palabra, aquí están, ya los vimos. ¿Usted cree que Pablo pasó todo eso porque esto es una mentira? ¿O todos estos hombres pasaron todo lo que pasaron porque esto era una mentira? No. Pero Dios hizo algo maravilloso, que tanto ellos como nosotros que estamos en este periodo de tiempo, Dios no los perfeccionó a ellos aparte, sino a todos nosotros junticos, al mismo tiempo. Lo único que nosotros tenemos algo mejor: un documento escrito que debería ser suficiente para que nosotros le diéramos crédito a la palabra del Señor. Con todo eso, como yo les decía, este no es todo el precio del valor de nuestra redención. La redención de nuestras almas tuvo un precio más alto que eso. Solamente por la misericordia de Dios y como un regalo, Él nos dio la salvación por el medio de sacrificio de su único Hijo. Mire, los sacrificios no terminan. Toda esta gente murió terriblemente, pero no fueron los únicos. Por cuanto este regalo no puede tener precio, porque es el regalo más alto que tú puedas recibir, por eso se le llama gracia. Por eso Pedro decía: abunden en la gracia. ¿Cuál es la gracia? El conocimiento de Jesucristo, el conocimiento de su palabra. Cuando nosotros abundamos en la Escritura, es cuando viene la fe a nuestro corazón y podemos pararnos firmes, no importa qué. Sólidos, no importa qué. Nuestra mente no está divagando en un pensamiento: eso será verdad, será mentira, Dios no me habla, yo no oigo la voz de Él, si será que me habla, será que me presenta. Mi amado, Dios te está hablando a través de su palabra hace tiempo. Si tú no lo quieres oír, ese es problema nuestro, ¿no? Aquí está, escrito y testificado. Nadie se va a salir con las manos limpias después de esto. Ese testimonio, mi amado, tuvo un precio muy alto. Muy alto. Esto es acerca de nuestro Señor Jesucristo. Lo habla el profeta evangelista o el mesiánico, como lo conocemos. Isaías capítulo 53, verso del 3 al 11. Profecías acerca del que habría de traernos la salvación. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él su rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Mire esto. ¿Usted cree que Dios no sabe que hay muchos hombres que menosprecian el sacrificio de Dios, de su Hijo y de todos los hombres que han creído en Él? Él lo sabe. Ahí está escrito. Lo desprecian, lo desechan. Lo más terrible que yo veo de esto, digo yo terrible, es que es doloroso, que Jesús conocía esta escritura. Él sabía lo que le venía encima. Y Él, siendo Dios,
Pudo haber tomado una decisión y decir, ¿sabe qué? Yo no voy a sufrir la incredulidad de todos estos sinvergüenzas. Voy a acabar esta creación y voy a hacer una creación que me ame, que me adore, que me obedezca. ¿Sabe una cosa? Él no lo hizo, pudiendo hacerlo. Solamente por amor a nuestras almas. Porque si Él nos hubiese desechado para hacer otra creación, nuestras almas hubieran terminado en el infierno perdidas por incredulidad. Pero Él nos da la oportunidad de que creamos en Él. Nos da las evidencias, nos da los testigos, nos muestran lo que ellos tuvieron que sufrir para que nosotros no lo suframos. A ver qué nosotros vamos a hacer con eso. Jesús, dice el verso 4, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. ¿Usted sabe qué es que la Biblia diga que a alguien lo molieron? ¿Usted sabe qué es moler? Pasarlo por un molino, que su carne se la vuelve en pedacitos. Eso es un molino. Eso es un molino. Cuando los romanos, azotaron al Señor, ellos utilizaron un azote muy particular. Lo azotaron 40 veces menos 1, o sea, 39. Este azote era una cuerda larga de cuero, a la cual al final tenía 7 cuerditas independientes amarradas con un nudo grandotote. Y cada una de esas cuerditas al final tenía una herramienta de metal diferente. A una tenía una bolita de plomo, otra tenía un ganchito, otra tenía 3 chuzitos. 7 instrumentos diferentes al final. Cada vez que al Señor le pegaban un latigazo, le quebraba las costillas, le quebraba los huesos. Digo yo quebraba, pero el Señor no le quebró nada. Todo fue algo superficial, pero demasiado doloroso. Le cogía la carne en esos ganchos y cuando jalaban ese látigo le arrancaban el canto de carne. Por eso dice la Escritura, Él fue molido. Piensa en esto por un instante. Jesús sabía lo que le venía y Él no lo evitó. El castigo, mire esto, de nuestra paz fue sobre Él. ¿Usted cree que tú y yo nos merecemos estar aquí? Que yo soy el niño lindo, que yo lo tengo todo, que yo soy perfecto, que yo soy muy bueno y que yo tengo que estar aquí porque... No, mi amor. Yo estoy aquí porque Él fue por mí allá a la cruz. Y esta Biblia lo testifica. ¿Cuánto vale eso para ti? Que nosotros no podemos saber cuál es el precio de nuestra redención. Claro que lo podemos, aquí está, no lo ignoremos. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. No termina ahí. Y angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuanto haya puesto su vida en expiación por el pecado. Mire esto, qué interesante. Dios tomó la decisión de quitarnos a nosotros del lugar de la cruz para poner a su Hijo Jesucristo. La pregunta es, ¿yo lo creo? Y si yo lo creo, ¿qué yo estoy haciendo? Y si esto no es suficiente, mi amado, tu incredulidad va a quedar escrita en un libro. O sea, en el libro de la vida, o va a quedar escrito en los libros que se van a abrir para la muerte segunda. Eso va a quedar escrito. Porque eso es lo que Dios hace. Todo es legal y legítimo. Los únicos que realmente, verdad, parece que no tuviéramos temor, somos nosotros. ¿Ustedes no han visto cómo va un acusado delante de un juez cuando ha cometido un crimen y piensa que se va a salir con la suya y está ya en la corte y de pronto dice el abogado acusador, señor juez,
apareció un testigo. Esa gente mudan de rostro. Se le enfría las tripas. El abogado que está defendiendo al ladrón, al malo, al pillo, al sinvergüenza, ahí mismo empieza a cuchicharse con él. Y el señor juez, no, yo no sabía de la existencia de eso. Quieren evitarlo a toda costa. ¿Saben por qué? Porque saben que por 2 o más testigos o evidencia esa persona puede ser condenada. Todo esto lo está pasando Jesucristo. Queda aquí en la palabra. Todo lo que pasaron nuestros hermanos queda aquí en la palabra. Y parece que esto no es suficiente para nosotros tener temor de Dios. Para nosotros ser despiertos espiritualmente hablando. Parecemos arrullados todo el tiempo. Dormidos todo el tiempo. Como que esto es una mentira, esto es una historia, un cuento. No, mi amado, aquí están las evidencias. Mire esto. Nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento cuanto haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá el linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Perdón, ¿usted entiende eso? Usted sabe que Jesús va a ver el fruto de la aflicción de todo lo que él pasó. ¿Cuándo va a hacer eso? Cuando él venga por la iglesia y la levante, a él va a decir, no fue en vano. No fue en vano. Todas estas almas creyeron a las evidencias, creyeron a mis testigos, creyeron a mi palabra, me creyeron. Y él se va a gozar. Él va a decir, fue suficiente. Aunque el mundo entero se pierda y uno solo se salve, el Señor dice, valió la pena. Él va a estar satisfecho. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento, oiga esto, justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Nuestro Señor Jesucristo, mis amados, va a justificar solamente a los que crean a la palabra de Dios. A los que crean a lo que Dios preparó de antemano para nosotros. Si el Señor ya pagó el precio de la salvación de nuestras almas, ¿cómo yo estoy viviendo y cómo yo estoy testificando de su obra? Si yo lo acepto, si yo lo creo. Porque esto no es creerlo de decir así, sí, yo sí lo creo en la mente, como algo mental. Esto va más allá. Esto tiene implicaciones legales. Al punto de que una persona que pueda estar condenada a cadena perpetua o a la muerte, si aparecen 2 testigos que digan que no, que es inocente, va a salir de ahí completamente libre. O puede morirse o puede salir perfectamente libre. ¿Usted cuál cree que va a ser la reacción de una persona que le acaban de decir, vea, sale libre? Estaba condenado a muerte, aparecieron 2 testigos, usted sale inocente. ¿Usted cree que va a salir? Oh, sí, gracias. Yo sabía que yo era inocente. Gracias, señor juez. Abogado, hablamos de cuenta luego. Me voy. ¿Usted cree que es así algo? Pero nosotros así vivimos la vida cristiana. Así vivimos como cristianos. Como si eso fuera el pan de todos los días, como fuera algo normal. No, mi amado. Había una lista de acusación de tu alma. Grandísima, de todos nuestros pecados. Y el Señor las tomó, se las puso encima y dijo, ya no son de él, ahora son mías. Pero hay una condición. La condición es la fe. La condición es que nosotros lo creamos. Y no solamente que lo creamos, es que respetemos lo que el Señor hizo. Segunda de Tesalonicenses 3:2, mira esto. Y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todo la fe. No es de todo la fe. A pesar de todas las evidencias y testigos que hay, la Biblia dice que no es de todo el mundo la fe. La pregunta es, si no es de todo la fe, ¿lo será también para nosotros o nosotros tenemos fe? Y si tú tienes fe, ¿en qué tú tienes fe? Porque estos hombres que tuvieron fe, ya vimos la lista, se dejaron aserrar, pelearon, batallaron, enterraron a sus muertos, hicieron hazañas, proezas,
¿Y nosotros qué estamos haciendo? Piénselo. Léase el capítulo 11 del libro de los Hebreos para que usted vea los que creyeron qué fue todo lo que hicieron. Cuando tú crees, tú haces algo al respecto. Una vez más, usted no va a salir inocente y va a decir, oh, gracias, thank you very much, y te va. No. Una vez acusaron a un hombre de una violación y por el ADN se dieron cuenta que no había sido él. Ese hombre se tiró de rodillas y se puso a llorar que parecía un nene ahí en la corte. La familia estaba a los gritos allá atrás gritando que era inocente. Eso fue algo conmovedor en mi corazón. Y nosotros, ¿cómo vivimos nuestra vida cristiana? ¿Cómo realmente estamos testificando de que Cristo llevó nuestros pecados por nosotros? Lo creemos. Creemos en todo lo que Él hizo y dijo. No es de todo la fe, mi amado. Hay gente que ni con las evidencias va a ser suficiente. Filipenses 3:9 está la exhortación de Pablo y nos dice, es importante, ¿no? Y ser hallado en Él. No teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Y perdónenme, estoy tomando un poquito más de tiempo. Mi amado, lo importante aquí es que nosotros seamos hallados en Cristo. Si nosotros no estamos en Cristo, déjeme decirle que hay una lista interminable de pecados que se van a leer el día del juicio. Y nadie te va a librar de la condenación de los mismos. Nadie. El abogado no va a estar ahí. El juez lo único que va a estar ahí es para dictar una sentencia sobre tu alma. Así que es importante, mis amados, que nosotros seamos hallados en Cristo, estemos dentro de Él, con Él, en Él, pero que lo testifiquemos al mundo. Estamos viviendo un tiempo muy peligroso. La transición entre dos iglesias, la próxima semana les hablaré de esto. La representación de las dos últimas iglesias apocalípticas, aunque no estamos en el apocalipsis, esto no es para nosotros. Pero figurativamente estamos viviendo una transición donde el mundo está entrando de una evangelización, de amar mucho al Señor, grandes iglesias, predicaciones por todo el mundo, a entrar a una iglesia tibia, fría, que ya perdió el amor del Señor, que quieren más bien un club donde los distraigan. Estamos en esa transición. Y si no hacemos algo al respecto, mire, mi amado, de verdad que el mundo nos va a enfriar y nos va a sacar de la salvación. Hagamos algo al respecto, vivamos como que creamos esto. Pablo hace una lista de todo lo que él sufrió, pero él dice, yo he testificado con poder del Señor. ¿Dónde está el poder de nosotros? El poder de nosotros, mi amado, está en la fe en Jesucristo. El propósito de esta fe en Cristo, míralo aquí, verso 10, a fin de significa el propósito. Como decía el apóstol Pedro, crezcan en la gracia, en el conocimiento de Jesucristo. Pablo vuelve y lo dice otra vez, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. ¿Será que nosotros verdaderamente somos testigos de Jesucristo? Verdaderos discípulos de Jesucristo. ¿Estaremos nosotros dando a conocer el poder de la gracia del Señor al mundo entero? ¿O tenemos una vida cristiana inactiva? Yo voy, me siento y salgo y me voy de nuevo. Voy, me siento y salgo y me voy de nuevo. Mire, mi amado, ninguna parte del cuerpo de Cristo es inútil. Lo que está inútil del cuerpo, tú lo quitas. Ya cuando la uña está así de grande, que ya lo único que es un estorbo, tú coges corta uña y te la quitas, la eliminas. Ya no sirve para nada. El apéndice tiene un trabajo en el cuerpo. Sí tiene un trabajo, claro que sí. Y cuando se afecta, dice, ok, ni siquiera aunque usted sea parte del cuerpo y tenga un trabajo, va para afuera. Es eliminado. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? Porque Dios tiene propósito para tu vida. Propósito de Dios es que nosotros realmente le conozcamos, pero que también manifestemos el poder de Jesucristo al mundo entero. Hay muchas personas hoy en día que piden evidencias a Dios. Dios, háblame, manifiéstate, aparéceme, hazme un milagro, dame, dime. Pero han dejado de lado lo más importante, que es su palabra y los testimonios que ella contiene. Las tienen, las evidencias las tienen,
pero ellos no las ven. Se las damos, pero tampoco las quieren aceptar. Pero mire, y los voy a dejar con este versículo bíblico. Los que hemos vivido y hemos creído en el Señor, hay algo que nosotros sí sabemos, sí lo sabemos. Mira esto. Primera de Juan, capítulo 4, verso 14. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Mi amado, si usted le está pidiendo señales y pruebas a Dios, nosotros la estamos testificando. Y el testimonio de dos o más es suficiente para el Señor. Es suficiente para el Señor. Las evidencias están escritas en este libro, en el libro de la vida, pero también en los libros que se abrirán al final de los tiempos. No las veas delante de tus ojos y las ignores, porque Dios no lo va a ignorar. Ahí están. Quiero dejarlos con una última exhortación, mi amado. Por cuanto estamos viviendo en un tiempo tan peligroso como la transición bíblica, una transición espiritual, es necesario que todas estas evidencias, mi amado, permanezcan fresquitas en tu mente constantemente. Porque solamente eso te va a ayudar a ti a tener una verdadera vida espiritual como Dios la demanda. No es que Él quiera, es que Él la demanda. Amén. Vamos a inclinar nuestros rostros. Yo quiero orar por todos ustedes en esta hora. Padre, yo te doy gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Es viva y es eficaz. Y es más cortante que una espada de dos filos, Señor. Tu palabra nos enseña que esta espada puede discernir lo que es espiritual de lo que no es espiritual. Lo que es espiritual de lo que es carnal. Aún disciernen las intenciones de nuestro corazón, Señor. Sabiendo nosotros que tú eres un juez, el mejor juez por excelencia, y que habrán de pasar nuestras vidas por delante de tu santo trono en un juicio, Señor. Te rogamos que en esta hora, Padre Celestial, tengas misericordia de nuestras almas, Señor. Porque entendemos por tu palabra, Señor, que todo lo que nosotros somos, pensamos y decimos ser, está quedando, Señor, escrito en el libro de los Hechos de los Apóstoles, Señor. Y esto testificará delante de tu presencia en el día del juicio, Señor. Esa espada, Señor, va a discernir las verdaderas razones y los verdaderos motivos, por lo cual todos y cada uno de nosotros hicimos lo que hicimos, Señor. Y mostrará delante de tu santa presencia las verdaderas intenciones de nuestro corazón. Acomídete, Señor, de nuestras almas. Ten misericordia de las mismas. Afirma nuestros pasos y nuestros pensamientos, para que entonces nosotros podamos seguir siendo los testigos fieles de tu obra, Señor. Y no que en vano hayamos caminado, Señor, este evangelio y se pierdan nuestras almas. Ten misericordia una vez más, te lo ruego y te lo pido en el nombre de Jesús, Señor. Gracias por la obra de tu Hijo y por el precio que no solamente Él, sino todos los santos pagaron para que hoy nosotros tuviésemos la bendición, Señor, de no sufrir el oprobio de nuestras carnes, sino que por el creer, por medio de la fe, Señor, fueran libradas nuestras almas del sufrimiento de Cristo, Señor. Gracias, Señor, por estos hermanos que dieron sus vidas por la salvación de las nuestras, por el bienestar de las nuestras, Señor. Ellos recibieron ahora su parte, pero no porque sea más fácil para nosotros, Señor. Nosotros no es que no anhelemos, Señor, estar delante de tu presencia. Solamente ayúdanos para que este recuerdo esté siempre fresco en nuestros corazones, de que el precio, Señor, de nuestra salvación costó la sangre de muchos mártires delante de ti, Señor. Gracias por ellos una vez más. Gracias por tu amado Hijo Jesucristo, Señor. Y todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice, saludados los unos a los otros en el amor del Señor.